levantar la cabeza a pesar de la tristeza, a pesar de la dificultad, hay que levantar la cabeza y seguir adelante, porque acordémonos que el que es salvo es el que persevera hasta el fin. Tenemos que seguir perseverando hasta el fin de nuestros días. Amén. Entonces, debido a todos estos acontecimientos que han ocurrido, ya ustedes sabrán que también tenemos a un pastor muy querido por nosotros, el pastor Juan Marcos está también delicado en la clínica y estamos orando para que Dios lo levante, para que Dios lo sane. Y justamente pensaba yo en esta semana que por el pastor Frey también estuvimos orando para que Dios pusiera su mano poderosa sobre él, para que Dios lo sanara, y falleció. Entonces yo sé que mucha gente se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa cuando oramos y lo que oramos no funciona? ¿O es que la oración no está funcionando? ¿O es que no importa lo que oremos, al final Dios termina haciendo lo que quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos alguna petición y le oramos y le pedimos a Dios por ella y no vemos la respuesta? Pues bueno, Dios me hablaba a través de su palabra, para que ojalá todos los que me están escuchando presten bien atención a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, porque sé que muchos, si no es que todos, hemos pasado por ese momento en el que le decimos a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues tu palabra dice que pidamos en el nombre de Jesús y lo que pidamos os será hecho. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué pasó con la respuesta que nosotros esperamos frente a una petición? Y más cuando sabemos que no es algo malo lo que estamos pidiendo. En este caso, habíamos pedido por la sanidad del pastor Frey y vimos fue lo contrario. Y me acuerdo de cuando le oré tanto, y no solamente yo sé que aquí en la iglesia y sé que mucha gente nos apoyó como familia cuando mi hermana enfermó hace 10 años atrás y que finalmente falleció. Entonces a veces cuando pasan estas cosas, uno a veces se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la oración? ¿No funcionó la oración? ¿Dios no nos escuchó? ¿No nos quiso escuchar? ¿Nos ignoró? ¿O qué pasó? Entonces Dios nos quiere aclarar varias cositas en cuanto a eso en esta mañana. Por eso el tema, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Juan, capítulo 1. No es nuestro punto central, pero tenemos que aclarar algo antes de poder continuar con lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Juan capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 29 al versículo 34. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Tiene como título El Cordero de Dios. Este es el testimonio de Juan, pero no de Juan el que escribió el Evangelio, no de Juan el evangelista, de Juan el Bautista, ¿sí? Este es el testimonio de Juan el Bautista, que tiene su punto culminante en la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Él está afirmando en este pasaje que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te pido que te conectes y que te concentres bien, porque cada detalle aquí es importante. Juan afirma en este pasaje que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
vemos a un Juan el Bautista reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía tiempo pasado, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34, y yo, Juan el Bautista, le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Vemos en este pasaje lo quise leer empezando solamente para que nos diéramos cuenta de que Juan el Bautista ya había reconocido a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista había reconocido a Jesús como el verdadero Hijo de Dios y pone como prueba de su testimonio que vio el Espíritu que descendía como paloma estar o ponerse sobre Jesucristo, y el que lo había enviado a bautizar, que tú y yo sabemos que fue Dios el Padre, le dijo que sobre la persona que el Espíritu se sostuviese encima de él, que ese era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que en este caso es Jesucristo. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, antes de continuar, ¿tú reconoces o has reconocido a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios? ¿Tú reconoces que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo creo que sí. Yo creo que todos los que estamos acá, bueno, no puedo generalizar, de pronto alguien vea esto y no lo haya reconocido, pero la mayoría hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, te podrás estar preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con las oraciones que aparentemente no funcionan? ¿Qué tiene que ver esto con que le pidamos a Dios cosas y sin embargo las cosas a veces suceden al contrario? Bueno, ya Dios nos va a empezar a aclarar la situación. Este texto, como te dije anteriormente, lo quise leer para que nos diéramos cuenta que en este caso Juan el Bautista había ya reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del universo. Dicho esto, nos vamos a dirigir a nuestro texto central, Mateo capítulo 11. Vamos a ir a Mateo capítulo 11. Ya tenemos claro que Juan reconoció a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. Tenemos claro eso. Ahora en Mateo capítulo 11 vamos a analizar, y aquí Dios va a empezar a aclararnos la situación, va a empezar a aclararnos el escenario por el cual hoy nos quiere hablar y nos quiere decir, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y probablemente tú te estés preguntando, pero ¿cómo así? ¿Jesucristo puede ser tropiezo para mí? Las obras de Jesús o las cosas que Dios hace pueden ser tropiezo para el ser humano. Si Jesucristo dijo,
bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, eso quiere decir que probablemente las cosas que él hace puedan servir de tropiezo para la fe de muchas personas que no están afirmados bien en su fe. Ahora, yo podría decirte esto para que tú vayas comprendiendo un poquito lo que Dios nos quiere decir, y es lo siguiente. Jesucristo dice, bienaventurado. Tú sabes lo que significa bienaventurado. Una felicidad completa que viene de parte de Dios. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Y Jesucristo dijo, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O sea, es una persona feliz, una persona dichosa, la que no encuentra bajo ninguna circunstancia tropiezo en Jesús o en lo que Él hace o en lo que hace el Padre. ¿Sí? Porque a veces no entendemos lo que Dios hace. A veces no comprendemos las decisiones que toma Dios. Y a veces esas decisiones que toma Dios hacen tropezar a personas. Pero ojo, no es culpa de Dios. Quiero que te quede claro esto. No es culpa de Dios. Lo que Dios decide es porque es lo mejor para ti y para mí. Lo que Dios decide es lo mejor para el ser humano. Lo que pasa es que para nosotros los seres humanos es muy difícil comprender las decisiones que toma Dios. Como es muy difícil para nosotros como hijos terrenales comprender a veces decisiones de nuestros padres. O pregúntenle a un hijo, a un niño pequeño que sus padres se han divorciado, si él entiende la decisión que tomaron sus padres. Ahora, que es una decisión equivocada, diferente a las decisiones de Dios que son acertadas. Pero quiero ponértelo solo como ejemplo de que pregúntale a un niño pequeño si entiende la razón, el motivo, un muchacho ya grande o una señorita, si entiende la razón por la cual sus padres tomaron la decisión de divorciarse. Probablemente no se entiende eso. No se entiende, aunque es una decisión equivocada. Las decisiones de Dios son correctas siempre, porque Dios no se equivoca. Así tú me quieras demostrar con cualquier argumento falso, Dios nunca se equivoca. Probablemente un niño pequeño no comprende, no entiende por qué le tienes que dar brócoli, por qué le tienes que dar auyama, por qué le tienes que dar pepino. No, el niño solo quiere hamburguesa. Y no comprende por qué su papá o su mamá le tiene que dar brócoli, le tiene que dar pepino, le tiene que dar coliflor. El niño no entiende por qué le tienen que dar eso tan feo. No entiende, no le gusta la decisión que ha tomado su mamá. Pero su mamá toma esa decisión porque sabe que el alimentarlo con, bueno, valga la redundancia, con alimentos nutritivos, va a hacer que su hijo crezca sano y fuerte. Pero el niño no entiende eso. El niño entiende que la mamá lo que quiere es hacerle mal porque le da una comida que no es agradable al gusto. Yo te lo digo por experiencia propia. Padecí de que mi mamá tuviera que obligarme a comerme la auyama. Yo decía, mi mamá, ¿por qué me tiene que dar esto tan horrible, tan feo? No me gusta. Y yo veía a mi mamá como la mala de la situación, porque me daba esto tan feo. Yo decía, ¿por qué no me da un buen trozo de carne? ¿Por qué no me da pollo asado? ¿Por qué no me da pollo a la bróster, una hamburguesa, quizá un perro? Yo no entendía.
por lo mismo que a veces no entendemos las decisiones que toma Dios. A veces no entendemos cómo obra Dios. No entendemos por qué a veces le oramos a Dios, nos unimos en oración. ¿Por qué Dios a veces es como si no nos escuchara? Hace 8 días, hoy, sí, si no estoy equivocado, hoy hace 8 días, vino mi hermana Eliana Arteaga. Con el permiso de ella la menciono. Vino mi hermana Arteaga hoy hace 8 días y me pidió, antes de que empezara la transmisión, me pidió que por favor oráramos por su tío y por su familia. Y me contó la situación. Oramos por su tío aquí en esta iglesia, oramos por él, por su familia. Y el viernes, ayer, antier, me llamó a decirme que su tío había fallecido. Entonces la oración no funciona. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios decidió llevárselo? ¿Por qué Dios ha decidido llevarse a tanta gente? Señor, no entiendo tu decisión. Pero, amado hermano, no estamos para entender las decisiones de Dios porque nuestra mente humana no puede llegar al punto de entender las decisiones de Dios. Como un niño, su mentecita hermosa, pero pequeña, hasta ese momento, no puede entender el por qué sus papitos toman decisiones como alimentarlos con verduras. Ellos no entienden que sus papás lo hacen por un bien. Nosotros ahorita no entendemos. Simplemente vemos el mal. Vemos la tristeza que invade los corazones de nosotros y de su familia y de los familiares de los que fallecen y no entendemos por qué Dios está obrando así. Por eso Jesucristo dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él. Mateo capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 1, yo creo que hasta el 11. Mateo 11, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Creo que has tenido tiempo para encontrar la cita. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ojo con el versículo 2. Y al oír Juan, no el apóstol, sino el bautista, el que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, que reconoció a Jesucristo como el Cordero de Dios y como el Hijo de Dios, al oír este Juan, en la cárcel, ojo porque no es un detalle menor, el que esté en la cárcel, Juan el Bautista estaba encarcelado. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Vemos cómo Juan, que por eso te quise leer primero en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34, que él ya había reconocido a Jesús como su Señor, como lo hemos reconocido tú y yo, a Jesucristo como nuestro Señor. Pero vemos aquí a un Juan que está en una situación apremiante, en una situación difícil, y se da cuenta, ha escuchado desde la cárcel los hechos de Cristo, y por lo que él escuchaba, dudó aparentemente de que si Jesús era o no el Mesías. Juan, después de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, dudó de que él fuera
el Hijo de Dios. ¿Pero qué lo hizo dudar? La situación en la que se encontraba. Hombre, vemos a un Juan el Bautista, un hombre como tú y como yo, que bautizó al mismo Jesucristo, que al ver el Espíritu que descendía como paloma y se posó sobre Jesús, y él mismo con su propia boca dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igualito a como nosotros, cuando hemos visto la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, declaramos con nuestra propia boca: Jesucristo es poderoso, Jesucristo es grande, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero ¿qué pasa cuando entramos en una situación difícil? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en un momento de dificultad? Nuestra fe es probada. Nuestra fe es puesta a prueba cuando vienen las dificultades. ¿Y qué va a pasar con estas cosas, hechos, decisiones que Dios toma? ¿Nos van a hacer tropezar en la fe? ¿Nos van a hacer dudar de que Cristo es nuestro Salvador? ¿Nos van a hacer mover de nuestra creencia en el unigénito Hijo de Dios? Porque le oramos a Dios para que sanara al pastor Frey, porque le oramos a Dios para que sanara al tío de las hermanas Arteaga, y por cuántas cosas más hemos orado. Tú podrás estarte preguntando: hemos orado por esto, hemos orado por lo otro, y parece que no hay respuesta. Nos sentimos a veces como ignorados, como abandonados por Dios, cuando no vemos su respuesta y su favor, cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos amenazados. Parece que entra en duda lo que hemos creído, que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que Dios es poderoso. ¿Ha sido puesta a prueba tu fe? Porque si tú me dices: gracias a Dios hasta ahora no, probablemente tu fe vaya a ser puesta a prueba en algún momento. ¿Y qué vamos a hacer cuando nuestra fe sea puesta a prueba? ¿Vamos a dudar? ¿Vamos a renunciar a nuestro credo? ¿Vamos a renunciar a vivir para Cristo? ¿Vamos a renunciar a morir a nuestro viejo hombre y vivir para nuestro Salvador? Eso es lo que vamos a hacer cuando nuestra fe sea puesta a prueba. Juan el Bautista se vio en la cárcel, se vio abandonado, se vio vulnerable, se sintió quizá ignorado por el mismo Jesucristo que él había bautizado. Y probablemente nosotros a veces nos sintamos ignorados por ese Jesucristo que hemos predicado, si es que lo hemos predicado. Juan en la cárcel envió a 2 de sus discípulos, el versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Versículo 4. Respondió Jesús a la pregunta de estos dos discípulos de Juan. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice el versículo 6, nuestro tema del día: y bienaventurado. Fíjate que Jesús le manda a decir a Juan: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, porque Jesús se dio cuenta que las obras que él estaba haciendo estaban siendo de tropiezo para la fe de Juan el Bautista. ¿Por qué de tropiezo? Porque estaba dudando de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero Jesucristo no se puso con palabras. Él le mandó la razón, fue con hechos y le dijo: miren y vean. Perdón, escuchen y vean. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesucristo con pruebas le mandó a decir a Juan, le mandó la prueba de que lo que Juan había profetizado del que venía después de él, que era Jesucristo, se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Pero ahora, mi hermano, es que lo que Dios me habló y quiere que nosotros comprendamos en esta mañana es que nos pongamos en los zapatos de Juan el Bautista. Que nos pongamos en sus zapatos, porque es que él estaba encarcelado. Probablemente tú no estés encarcelado, o probablemente sí. Estés cautivo todavía del pecado, estés cautivo todavía de muchas cosas. ¿Cómo no? O puedes estar angustiado, o puedes estar triste, o puedes estar decepcionado de la vida. Puedes estar incluso diciendo: Dios se olvidó de mí, como probablemente lo hizo Juan, porque aquí nos dice que Jesús le mandó la razón a Juan el Bautista, ¿cierto? Pero no nos deja muy claro cómo fue la recepción por parte de Juan el Bautista a esa respuesta que envió Jesús. Porque digamos que llegaron los discípulos de Juan a la cárcel de nuevo y le dijeron: Juan, Jesucristo te mandó decir, y nos puso a mirar y a escuchar lo que él predicaba y cómo sanaba cómo le daba vista a los ciegos, cómo sanaba a los cojos, cómo los leprosos eran limpiados, cómo los sordos oyen, los muertos son resucitados y cómo le predicaba el evangelio a los pobres. ¿Cuál pudo haber sido la respuesta de Juan a la respuesta de Jesús? Ah, qué bueno que los ciegos vean, qué bueno que los muertos resuciten, qué bueno que los cojos anden, qué bueno que los sordos escuchen. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo que estoy encarcelado? ¿Qué pasa conmigo? ¿Es que acaso mi situación no importa? ¿Es que acaso lo que yo estoy viviendo para Dios le parece como nada? No pudo haber sido esa la respuesta de Juan. Porque, mi hermano, yo te puedo decir una cosa. Aunque nosotros estamos pasando por momentos de dolor, por momentos de dificultad,
Pareciera que no vemos la respuesta de Dios, pero yo sí te puedo garantizar que muchos ciegos están viendo, que muchos sordos están escuchando, que muchos muertos están siendo resucitados, y te puedo garantizar que el evangelio de Jesucristo está siendo predicado, pero a nosotros no nos importa eso. A nosotros solo nos importa lo que yo quiero y lo que yo necesito ahora. Eso es lo que nos importa. Mientras nosotros estemos bien, gloria a Dios por el que fue sanado, gloria a Dios a quien se le predicó el evangelio. Pero cuando estamos pasando por una situación difícil, la verdad poco o nada nos importa lo que Dios esté haciendo con otra gente. Poco o nada nos importa. Lo único que quisiéramos es que Dios atienda a nuestra petición, es que Dios tan siquiera mostrara cierto grado de importancia por nuestra situación, pero a veces pareciera que no fuera así. Y duele, mi hermano, cómo duele a veces sentirnos ignorados por Dios en nuestra oración, en nuestro clamor. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Como a veces nos duele cuando nuestros padres nos reprendían cuando niños, pero no entendíamos que lo hacían por nuestro bienestar. Todo lo que Dios hace es por nuestro bienestar. Él dice que Él tiene planes de bendición y no de calamidad para nosotros. Todo lo que Dios permite lo hace por un bien. Y lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, mis amados hermanos, es que no nos debe importar lo que pase. Siempre nosotros debemos saber que lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto, aunque no lo entendamos. Yo sé que muchos ateos y muchas personas que no creen en Jesús, que no creen en Dios, nos juzgan por ese pensamiento. O sea que a pesar de que se ven, de que Dios los olvidó y de que Dios no les responde ni les contesta sus peticiones, siguen creyendo en Dios. Aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Porque la respuesta de Dios no es siempre sí. La respuesta de Dios no siempre es bueno, está bien. A veces la respuesta de Dios es no. Y a veces la respuesta de Dios es un silencio desesperante para nosotros, pero que Él lo ve como bueno para nuestra educación espiritual. ¿Cómo se sentiría Juan en la cárcel? Quizá esperando a que Jesús tan siquiera hubiera ido a visitarlo. Pero vemos que no fue. Vemos que no fue. Pero mis amados, todo, mi hermano, lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, lo que Jesús hace, mis amados hermanos, lo hace porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos los designios de Dios. Nosotros no sabemos cuando muere una persona, que a veces nosotros no queremos que muera nadie. Bueno, o a veces no, nosotros nunca queremos que muera nadie. Pero a veces cuando muere una persona, nosotros solo vemos el mal. ¡Ay, murió! ¡Ay, ¿por qué? Dios, ¿dónde estaba? Y no vemos que para Dios es más importante la salvación del alma que la preservación del cuerpo. Es mucho más importante para Dios. Y si ese momento Dios nos conoce, Dios conoce las intenciones del corazón de cada ser humano. Y si Él ve un momento, un minuto en la vida de un ser humano en la que pueda
arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, si Jesucristo ve que ese va a ser el único momento cuerdo de ese ser humano para entregarle su vida a Cristo, Él va a aprovechar y se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos conoce, y si Él ve que esa persona no muere y es salva, si sigue viva, probablemente se desvíe del camino de la salvación y termine yéndose para el infierno. No entendemos eso. Para nosotros eso no es comprensible desde ningún punto de vista, pero lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos terminemos llegando a sus moradas eternas. Así que, mis hermanos, no es de entender, es de obedecer y de por sobre todas las cosas seguir creyendo en ese Dios poderoso. Así Dios nos haya dicho que no a la sanidad del pastor Frey, así Dios nos haya dicho no a la sanidad del tío de nuestras hermanas Arteaga, así Dios nos diga no a cualquiera que sea nuestra petición, mis hermanos, nosotros vamos a perseverar hasta el final para ser salvos, porque eso es lo importante. Nuestro hermano Edwin anoche nos decía un texto que mencionamos mucho. ¿Qué recompensa dará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiera su alma? No gana nada. Vivió en vano, porque su alma se perdió. Murió rico, pero fue al infierno. ¿Qué recompensa tiene eso? Ninguna. Entonces, mis amados, a veces esas situaciones que nos pasan y que a veces demoran tiempo, a veces es una enfermedad que no se nos quiere ir y le oramos a Dios y Padre, sáname, Padre, llévate esto, y parece que pasan los días, pasan los meses, aún a veces pasan los años y no vemos la respuesta de Dios. Esas cosas a veces quieren hacer nublar nuestra visión espiritual. Pero mi amado hermano, Jesucristo te dice hoy, nos dice hoy, bienaventurado es el que no haya tropiezo en sus decisiones. Bienaventurado, feliz, completamente bendecido es aquel que no encuentra tropiezo en las decisiones que toma Jesús. Lo que tú decidas, Jesús, para nosotros, nosotros lo aceptamos con humildad. Así no nos guste, así nos duela, así nos quebrante el corazón, lo aceptamos porque tú eres perfecto. Amén. Versículo 7 de Mateo capítulo 11. Mientras ellos se iban, fíjate que dentro de la razón, dentro de la respuesta que Jesús le envió a Juan, no dijo lo que va a decir a continuación delante de ellos para que no se lo contaran, porque si hay una cosa que le hace daño al ser humano es el orgullo. ¿Cuántos pastores, sin mencionar a ninguno en particular, de muchos pastores hoy están haciendo burla el mundo? ¿Por qué? Porque en determinado momento se jactaron, da tristeza decirlo, pero se jactaron de que ellos eran los que sanaban, de que ellos eran los que hacían los milagros, y a veces dejaron a Jesús a un lado y se preocuparon fue porque sus nombres fueran enaltecidos y fueran conocidos. Ahora el mundo se burla de ellos porque les dicen, ¿a dónde están esos pastores que sanan para que sanen el coronavirus? A veces Dios no permite las cosas, es para que el hombre no se llene de orgullo. Y fíjate que aquí pasó lo mismo con Juan. Jesucristo parece que manda una respuesta para Juan muy vacía, porque Juan esperaba que Jesús le respondiera, tranquilo que yo soy el Hijo de Dios, como tú dijiste, y yo te voy a ir a sacar de la cárcel. Esa era la respuesta que esperaba Juan. Pero Jesús le mandó una respuesta vacía para lo que Juan quería, ¿no? No que fuera una respuesta vacía, sino que para Juan
era una respuesta vacía, porque no le estaba ayudando a su situación. Entonces, cuando los dos discípulos que mandó Juan se fueron, entonces Jesús, a los que les estaba predicando, les dice, mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña sacudida. Eso da una impresión de que no hay firmeza, de que no hay algo firme en esa persona. Una caña sacudida por el viento, versículo 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Por qué al desierto? ¿En dónde vivió Juan? ¿De dónde vino Juan el Bautista? Del desierto. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Tú crees que si Jesús le envía esta razón a Juan con sus discípulos? No, Jesús, imagínate, Juan, que Jesús dijo que tú no eres un profeta, que tú incluso eres más que un profeta. ¿Qué hubiera pasado con Juan? Aleluya. Gloria a Dios. He aquí el siervo del Dios Altísimo. ¿Acaso no pasa eso con nosotros los seres humanos? Cuando nos echan flores como el burro, ¿nos las comemos? ¿Qué nos pasa? Jesús sabía, Jesús nos conoce, por eso no le mandó esta razón, le dijo a los demás sobre Juan que sí era un profeta, y os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero. Imagínate, Juan, el mensajero de Dios, qué bendición, como lo somos tú y yo hoy en día, dando el mensaje de Jesucristo delante de tu faz. Somos importantes para Dios, aunque nuestra situación sea apremiante. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esto tiene una connotación, pero no vamos a profundizar allí. Lo que Dios nos quiere decir hoy a través de este texto es que para Dios Juan era muy valioso. Para Jesucristo, Juan fue el hombre que le preparó el camino para hacer lo que él estaba haciendo en ese momento. Era un hombre muy valioso, pero para Jesús y para Dios, lo mejor era que Juan estuviera encarcelado. Tú me puedes preguntar, ¿y por qué? Yo también me pregunto el por qué. Yo también me pregunto el por qué Dios nos ha dicho que no a tantas peticiones que le hemos hecho. No a todas, porque Dios ha mostrado su gloria de una manera espectacular. Porque este mensaje no se trata de dejar a Dios por el piso, que siempre nos dice que no, y que es malo, y que es duro. No, Señor, este mensaje no se trata de eso. Porque si nos pusiéramos a comparar las veces que Dios nos ha bendecido, las veces que nos ha dicho no, se quedarían corticas. Porque Dios todos los días nos bendice, todos los días está pendiente de sus hijos, todos los días nos da lo que necesitamos. Si hoy estás vivo es porque eres importante para Dios. Este mensaje solamente para que no nos dejemos sacudir por vientos, por los vientos del enemigo. Cuando Dios nos dice que no o guarda silencio. Ahora, dice el versículo 14 de Mateo 11, y si queréis recibirlo,
a Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. No es que Juan el Bautista fuera Elías, sino que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Pero qué curioso, mi amado hermano, que Jesús compara a Juan el Bautista, que en este momento estaba su fe débil. Estaba su confianza en Dios debilitada por la situación en la que estaba. Curiosamente, igualito al Elías que se escondió en la cueva cuando se vio amenazado por la reina Jezabel. ¡Qué curioso! Que Jesús lo compara con Elías. Hombres como nosotros, que nuestra fe se ve debilitada cuando estamos pasando por una situación difícil, pero que sin embargo Elías entendió después y se levantó y siguió su camino, y eso lo llevó, amado hermano, a que Dios lo mandara a recoger en carruajes de fuego y lo llevaran hacia el cielo. Ahora déjame decirte que de Juan el Bautista, que no tuvo un final como el de Elías. Al contrario, tuvo un final terrible. Lo decapitaron, y por el capricho de una mujer. Lo decapitaron por un simple capricho. Y tú podrás estar diciendo, ese es el Dios de Juan el Bautista, que no lo libró ni siquiera de la manera en la que murió. ¿Y qué? ¿Y qué la manera en la que murió? No importa la manera en la que muramos. Lo que importa es a dónde nos vamos después de que muramos. Eso es lo importante, pero parece ser que nosotros no queremos entender. Nosotros lo único que queremos tener, saber y entender es que yo quiero bendición en la tierra, es que yo quiero vivir como un rey en la tierra, es que yo quiero vivir sanito como un rey en la tierra, y no me importa nada más. Nos afanamos y nos afanamos y nos afanamos por lo que hay en la tierra, pero de lo que viene después de la muerte no nos interesa. Para nosotros es más importante vivir en promedio 90 años bien aquí en la tierra que vivir una eternidad sufriendo en el infierno. Nos esforzamos más por vivir bien en esta vida y no nos preocupamos por trabajar por la vida venidera. Juan el Bautista padeció, lo encarcelaron y murió decapitado, hermano, por un vil capricho. Pero eso no lo hizo menos delante de Dios. Eso no lo hizo menos valioso delante de Dios. Déjame decirte, amado hermano, que aunque tú tengas la cantidad de problemas que no tiene ningún otro ser humano sobre la tierra, tú con esos problemas no eres menos valioso para Dios. Si tú estás enfermo, no eres menos valioso para Dios. Tú eres muy valioso, pero te pido en esta mañana que entiendas, amado hermano, que entendamos que no podemos tropezar con las decisiones de Jesús, de Dios. Lo que tenemos que hacer es acogerlas y pedirle a Dios de su fortaleza. Y como hablábamos el miércoles, pedirle a Dios que aumente nuestra fe para poder perseverar hasta el final y ser salvos, que es lo que Dios quiere para ti, para mí, para todos. Amén. Quiero que adelantemos un poquito la cita y que vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer a partir del versículo 36. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Dice así: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ojo, ¿a qué iba Dios? ¿A qué iba Jesús a este huerto? A orar. ¿A qué iba Jesús al huerto? A orar. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, como de pronto tú o yo estamos entristecidos y angustiados por algo que nos está sucediendo. Jesús también se entristeció y también se angustió. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿A qué? A orar, diciendo: ¿cuál era la oración de Jesús en Getsemaní? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús quería algo, como nosotros queríamos sanidad para estos hermanos, como queremos sanidad para muchas personas, como queremos que ese virus se desaparezca. Jesús quería evitar ese dolor, ese sufrimiento tan terrible que iba a pasar. Jesús se arrodilló a orarle, a pedirle a Dios que si fuera posible le evitara ese sufrimiento. Y no lo oró una vez, porque fíjate cómo dice el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué Jesús le dice esto a estos discípulos, a estos tres varones? ¿Por qué les dice esto? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? ¿Cuál tentación? ¿Cuál debilidad? ¿Cuál tentación iban a tener que enfrentar? La misma tentación a la que tuvo que enfrentar Juan el Bautista, a dudar de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque ya Jesús les había dicho a ellos que él iba a ser entregado y que iba a morir y iba a ser así y esto. Jesús les dice: velen y oren para que no entren en la tentación de dudar del poder de Dios. ¿Y tú crees que qué hicieron los discípulos cuando agarraron a Jesús? ¿No salieron todos corriendo? ¿No se fueron? ¿No huyeron? Cayeron en la tentación de ¿qué? De dudar de que lo que les había dicho Jesús era lo que tenía que pasar. ¿Algo bueno? No. ¿Quién quiere ver a su maestro sufrir y padecer? ¿O quién ve a su maestro, al que dijo que era el Hijo de Dios, padeciendo, derramando su sangre? ¿Quién lo ve y dice: ese verdaderamente es el Hijo de Dios? Nadie. Con una fe débil. Por eso Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y de hecho cayeron, porque dudaron cuando salieron corriendo y lo dejaron solo. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu está dispuesto, amado hermano, para aceptar la buena, agradable y perfecta bendición de Dios. Pero tenemos que combatir con nuestra carne. Tenemos que combatir con nuestros ojos y lo que vemos. Tenemos que combatir con nuestros oídos y lo que escuchamos, porque es débil, nos debilita. Debilita nuestra fe para creer en lo sobrenatural de Dios. La carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue 0 y van 2. Pero otra vez se fue ¿a qué? A orar. ¿A orar qué? Dice, oró por segunda vez diciendo, ¿qué oró? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Hijo de Dios 2 veces le pide al Señor que si es posible le evite eso tan tormentoso que le venía. 43.
vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aquí ya no los despertó, no les dijo nada, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Tú y yo sabemos en qué terminó Jesucristo. Entonces yo te digo, las tres oraciones de Jesús no sirvieron para nada. ¿No funcionaron? ¿No funcionó la oración de Jesús por 3 veces? ¿No sirvió? Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, vete, se acerca el que me entrega. En este mismo pasaje, pero en el libro de Lucas, dice que después de que él terminó de orar su tercera vez, Dios el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Dios le dijo que no a la oración de Jesús, de evitarle pasar esa copa, pero envió un ángel para fortalecerle. Mi amado hermano, en enfermedad, en crisis, en pérdidas materiales, en pérdidas de familiares, de seres queridos, no te preocupes porque Dios no te contestó lo que tú querías. Esfuérzate para que Él te fortalezca y tú puedas seguir adelante, perseverando hasta el final. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Y quiero terminar en el libro de Job. En el libro de Job. Ya tú sabes lo que le pasó a Job, ¿verdad? Ya tú sabes todas las calamidades que le pasaron a este hombre. Todo lo duro, la situación, perdió a sus hijos. Vemos aquí casi que todas las cosas horribles que nos pueden pasar a los seres humanos. La primera de ellas, perder a sus hijos. Los perdió. Segundo, perdió sus bienes materiales. Se quedó sin nada. Tercero, se enfermó. Nosotros detestamos estar enfermos. Y para rematar, su esposa lo juzga, lo critica. Es más, hasta le dice que se muera. Esas cosas terribles que les pasan, que nos pasan a los seres humanos, le pasó a Job. Le pasó a Job. Entonces dice Job el capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, versículo 3, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Mi amado hermano, si nos hemos atrevido a juzgar las decisiones que Dios ha tomado, amarrémonos los pantalones ahora y respondamos a lo que Él nos dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estábamos nosotros, mi amado hermano, cuando Dios organizó el universo entero? ¿Dónde estábamos? ¿Qué sabemos nosotros de eso? No sabemos nada. Y nos atrevemos a juzgar y a criticar a Dios y sus decisiones. Versículo 8 al 11 del mismo capítulo 38 de Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas.
Hace poco que tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa y con mi familia al mar y estar tan cerca ahí de la orilla en una habitación que nos daba miedo en la noche escuchar el golpe de las olas. Y vino a mi mente y le decía a mi esposa, ¿cómo es Dios de perfecto? Que el mar, tú que has visto el mar tan poderoso, tanta agua, tú te da miedo, tú dices, imagínate un tsunami, nos acaba, somos como hormigas, como cucarachas frente al mar. Pero fíjate cómo Dios en su poder dice, he ahí parará el orgullo de tus olas. Dios le puso un límite al mar y por más poderoso que se vea el mar, para Dios no es nada y le dice, hasta aquí llegas. Y si te has dado cuenta que el mar puede que la ola sea muy grande, pero golpea hasta cierto punto y no pasa. ¿Quién puede hacer eso? Tú y yo podemos hacer eso. Tú y yo podemos ponerle límite al mar, ponerle límite al sol. Eso solo lo puede hacer Dios. Ay, no falta el que diga, ay, pero y entonces cuando hay tsunamis, ¿qué? ¿Se le descachó a Dios? No, es que esos son los juicios de Dios por el pecado que hay en el mundo. No entendemos, mi amado hermano. No estábamos cuando Dios fundó la tierra, como para que ahora lo juzguemos por las decisiones que toma. Capítulo 40, versículo 1 y 2 del capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabio pelear con Dios? ¿Es sabio reclamarle a Dios por algo que ni siquiera sabemos por qué lo permitió? El que disputa con Dios responda a lo que anteriormente leímos y otras muchas cosas que no entendemos, mi amado hermano. Y remato con el capítulo 42 de Job, del versículo 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, todo lo que mencionamos y otras muchas cosas más, Jehová dijo a Elifaz temanita, el que lo había juzgado junto con sus otros dos amigos, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job habló siempre lo recto delante de Dios, aunque se encontró en el más profundo de los abismos. Ahora, dice el versículo 8, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. ¿E id a dónde? A mi siervo Job. Y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿qué va a hacer? Va a orar por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y dice el versículo 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y escucha bien, y Jehová aceptó la oración de Job. Dios aceptó la oración de Job. Cuando Job le dijo a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job entendió que no ganamos nada discutiendo con Dios, porque Él siempre va a tener la razón. No ganamos nada juzgando ni hablando mal de Dios, porque Él siempre tiene la razón y Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y aunque Dios no respondió las oraciones que Job le había hecho antes, de que lo sanara, de que lo ayudara, de que se acordara de él, pero ahora Dios le hizo entender a Job sus propósitos divinos. Y ahora cuando Job oró, dice que Jehová recibió, aceptó la oración de Job. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de la dificultad, porque a pesar de la adversidad, Job no dejó de orar.
Job no dejó de creer en Dios porque perdió a sus hijos. Job no dejó de creer en Dios porque perdió sus bienes materiales. Job no dejó de orar porque se enfermó. Job no dejó de orar porque su esposa lo hizo a un lado. Él siguió orando. Él siguió perseverando hasta el final y Dios le aceptó su oración. Mi amado, Job no halló tropiezo en las decisiones de Dios. Mi amado, Job no halló tropiezo en los designios de Dios. Él siguió orando. Le vinieron cosas duras, cosas difíciles, pero él siguió orando. Él siguió creyendo hasta que Dios recibió su oración y le restituyó a mucha más bendición lo que había perdido. Y probablemente, mi hermano, no esperes la respuesta de Dios aquí en la tierra. No esperes que Dios te bendiga con todo lo que tú le pides aquí en la tierra, porque precisamente nuestro hermano Edwin anoche nos recordaba ese texto que dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Para qué tener nuestra recompensa aquí? Si todo lo que recibamos aquí en algún momento va a desaparecer. Más bien esforcémonos por recibir la recompensa de Dios después de la muerte. Que nuestra oración esta mañana, hermano, sea: yo no hallo tropiezo en tus designios, Señor. Yo no quiero hallar tropiezo en tus decisiones y en tus cosas, Padre. Como dijo Jesucristo, nosotros quisiéramos salir de esta situación, Padre, pero que no se haga como nosotros queremos, sino como tú lo quieres hacer, Padre, porque es lo mejor. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias, amado Padre. Señor, no va a ser fácil. No va a ser fácil para nosotros, como no lo fue fácil para Juan. Porque Juan también alcanzó a dudar de ti, Señor, cuando vio cómo estabas haciendo las cosas. Pero Padre, hoy te pedimos, como cuando hiciste con Jesús en Getsemaní, envía a tu ángel, envía al Espíritu Santo para que nos fortalezca y para que a pesar de la adversidad, Señor, nosotros podamos seguir adelante. Padre Santo, fortalécenos, que no tropecemos en ti, sino que podamos seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aunque Jehová nos matare, en él esperaremos. Amén. Quiero dar la oportunidad para cualquiera que quiera orar y entregarle su vida a Jesús. Si tú has sido uno que has dudado de Dios porque no ves lo que quieres, si tú has sido uno que ha peleado, ha contendido con Dios porque no te responde a lo que tú quieres, y si tú quieres entregar tu vida a Jesús en esta mañana, te invito a que ores conmigo. Padre Santo, que estás en los cielos, Padre, perdónanos por las veces que te hemos juzgado mal. Perdónanos, Padre, porque hemos dudado de ti, de tu poder y de tu misericordia. Perdónanos, Señor, porque no sabemos ni entendemos nada y nos hemos atrevido a juzgar tus decisiones. Perdónanos, Señor. Fortalécenos para poder entender lo que tú quieres para nosotros. Perdónanos, amado Señor. Hoy
Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que hemos pecado contra ti. Y te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros malos procederes. Padre, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que eres misericordioso. Por eso te pedimos que nos perdones y te aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te pedimos que hagas una nueva criatura en nosotros, que las cosas viejas queden atrás y que ahora sean hechas nuevas, donde nuestra fe es una fe firme, donde nuestra fe es una fe fuerte, perseverante, en el nombre de Jesús. Apunta, por favor, nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, y de allí no lo borres jamás, Señor. En el nombre